Bueno, vamos a empezar. Ok, vamos a desglosar esto desde el principio, porque la inmersión detallada de hoy va a cambiar por completo la forma en que, digamos, entendemos nuestro propio cuerpo. Sí, totalmente. Es un tema fascinante. Y para cualquier persona que escuche la palabra fisioterapia, es muy probable que la primera imagen mental sea, no sé, una camilla muy cómoda, música suave de fondo, toallas calientes y alguien recibiendo un masaje súper relajante. Claro, la típica imagen de spa. Exacto, el spam. Pero la realidad clínica que vamos a explorar en nuestra exploración de hoy está de verdad a años luz de ser simplemente eso. O sea, es una disciplina que más bien podríamos describir como una recolección rigurosa de datos biomecánicos, pero disfrazada de terapia manual. Ujú. Es una definición perfecta porque es el punto exacto donde el arte del tacto humano choca de frente con la tecnología médica de punta y bueno, con la ingeniería del movimiento. Y es un cambio de paradigma gigante. Lo es. Y es un cambio fundamental. No estamos hablando de relajación, estamos hablando de una ciencia clínica con un nivel de exigencia analítica impresionante. Así es. Y para entender esto a fondo, hoy tenemos sobre la mesa una fuente sencillamente espectacular. Es una guía de estudio profundo que viene del Instituto Universitario de Tecnología Elías Calixto Pompa, el UTCP. Un material interesantísimo. Sí, muchísimo. Este material es parte de una unidad curricular que, fíjate, ya con el nombre nos da una pista de lo que viene. Se llama Pensamiento Crítico y Reflexivo, y está dirigida por la docente Raquel del Valle Peña Peinado. Y lo que hace que este documento sea tan valioso no es solo que enlista técnicas médicas una tras otra. No, para nada, va mucho más allá. Exacto. Le exige a quien lo lee que entienda el porqué profundo detrás de cada decisión clínica. Lo fascinante aquí es observar cómo la fisioterapia moderna requiere precisamente ese nivel altísimo de pensamiento crítico. O sea, el profesional de hoy no puede operar basándose en la simple intuición o aplicando, digamos, recetas de cocina genéricas para todo el mundo. Claro, el típico, haz esto y ya. Exacto. Debe tener una agudeza clínica milimétrica para saber cuándo usar la presión de sus propias manos o cuándo es el momento exacto para hackear el sistema nervioso con una máquina y, lo más crucial de todo, cómo medir con frialdad científica si ese tejido celular realmente se está reparando. Y ese es justamente el gran viaje que vamos a hacer hoy. Y vamos a empezarlo por la herramienta más antigua y a la vez la más sofisticada que existe: el arte y la ciencia de las manos. Las manos, la base de todo. Así es. Dentro de lo que se conoce formalmente como masoterapia, hay todo un vocabulario técnico que describe acciones súper precisas. La guía empieza con el effleurage, que popularmente se conoce como roce, Ajá, el roce superficial. que uno pensaría que es solo acariciar la piel. No, pero fisiológicamente tiene un propósito muy claro. Así es. El effleurage es el contacto inicial. Clínicamente, se utiliza para modular el sistema nervioso autónomo de la persona. O sea, no es solo tocar por tocar. No, para nada. Al realizar deslizamientos superficiales o ligeramente profundos con las manos, el terapeuta está reduciendo el tono simpático, que es este estado de alerta, el de lucha o huida de nuestro cuerpo, y al mismo tiempo está activando el sistema parasimpático para lograr una relajación real. ¡Wow! Y además genera una hiperemia superficial, que es un ligero aumento de temperatura que prepara el tejido conectivo para lo que viene después. Es como el hola y adiós de la sesión, ¿verdad? Una forma de decirle al sistema nervioso de quien está en la camilla: oye, estás a salvo, vamos a trabajar. Exactamente. Es pedirle permiso al cuerpo. Pensamiento. Y aquí ya hablamos de cosas más intensas, de pellizcar, levantar y hacer rodar la musculatura. Sí, el petrissage es pura mecánica de fluidos. Fíjate que cuando un músculo ha estado en espasmo o está lesionado, acumula muchos desechos metabólicos y los fluidos literalmente se estancan. Se queda todo ahí atrapado. Se atrapa y crea adherencias microscópicas entre las fibras musculares. Entonces, al amasar el tejido profundamente, se están exprimiendo esas fibras como si fueran una esponja. Como exprimir el agua sucia. Tal cual. Estás forzando la salida de sangre venosa y linfa estancada,
permitiendo que sangre arterial fresca, rica en oxígeno, inunde toda la zona. Eso tiene muchísimo sentido para el vientre del músculo, o sea, la parte carnosa. Pero, ¿qué pasa cuando el problema no es el músculo en sí, sino sus anclajes? La guía hace un énfasis enorme en la técnica de Cyriax o la fricción transversal profunda. Y bueno, para cualquiera que haya recibido esta técnica en algún momento de su vida, sabe que no tiene absolutamente nada de relajante. No, de hecho duele. Duele bastante. Es terrible. Y duele porque su objetivo principal es generar un microtraumatismo. La fricción de Cyriax se aplica de forma perpendicular a las fibras de un tendón o de un ligamento. ¿Y por qué querrías lastimar más un tendón? Porque a veces, cuando un tendón se lesiona, el cuerpo lo repara de forma desordenada. Crea unas cicatrices súper rígidas, o el proceso de curación simplemente se queda estancado en una fase de inflamación crónica. Ah, claro, se queda a medias. Exacto. Entonces, al aplicar esta fricción intensa, el terapeuta está destruyendo intencionalmente esas cicatrices mal formadas y provocando una nueva inflamación aguda, pero esta vez muy controlada. Es como reiniciar el sistema. Eso es. Obliga al cuerpo a reiniciar el proceso de curación desde cero, pero esta vez asegurando que las fibras quedan alineadas correctamente. Es fascinante. Es literalmente romper algo para poder volver a construirlo bien. Y complementando estas técnicas también se mencionan las vibraciones, que son oscilaciones rápidas para relajar terminaciones nerviosas, y el tapotement. Las percusiones. Exacto. Golpeteos rítmicos con el puño o las yemas de los dedos, casi como si el terapeuta fuera un baterista tocando sobre el cuerpo, ¿no? Para estimular un músculo que está muy flácido. Sí, es un estímulo muy potente para despertar el tejido. Pero claro, el trabajo manual no se detiene solo en los tejidos blandos. La guía del IUTCEP entra a la biomecánica pura con las movilizaciones articulares. Aquí ya entramos de lleno en la ciencia del movimiento. Y hay una jerarquía muy clara dependiendo de lo que el paciente sea capaz de hacer por sí mismo. En el nivel más básico, por ejemplo, tenemos las movilizaciones pasivas. Donde el paciente no hace nada. Nada. Imaginemos a una persona que acaba de salir de una cirugía muy compleja o que está en coma. No puede contraer un solo músculo de forma voluntaria. Ahí el terapeuta realiza todo el movimiento. ¿Y de qué sirve si el músculo no trabaja? Es que el objetivo aquí no es ganar fuerza. El objetivo es evitar que la cápsula articular se congele. Hay que mantener la lubricación con el líquido sinovial y sobre todo preservar la propiocepción. Que es como el GPS del cuerpo. Exacto. Es la memoria espacial del cerebro sobre dónde está ubicada esa articulación en el espacio. Ok. Luego pasamos a las activo-asistidas. Aquí la persona pone la intención, inicia la contracción muscular, pero digamos que como no tiene la fuerza suficiente para vencer la gravedad o el roce de la camilla, el terapeuta interviene solo para ayudar a completar el arco de movimiento. Eso es. Hasta llegar finalmente a las activas libres. Que ya es hacerlo solo. Las activos libres son la meta definitiva. Es el movimiento ejecutado de forma completamente autónoma contra la gravedad. Es el estándar de oro que nos indica que la unidad motora ha recuperado su capacidad funcional. Y que ya puede empezar un proceso de hipertrofia o fortalecimiento real en un gimnasio o clínica. Ahora, dentro de este universo manual hay técnicas neurológicas que suenan casi a trucos de magia. Por ejemplo, el stretching combinado con la FNP. La facilitación neuromuscular propioceptiva. Esa misma. O sea, en lugar de simplemente jalar un músculo para estirarlo, que a veces hace que el cuerpo se tense más por reflejo, el terapeuta te pide que empujes con fuerza contra él antes de estirar. Sí, y es un hackeo brillante de nuestra propia neurofisiología. Resulta que dentro de nuestros tendones hay unos sensores pequeñitos llamados órganos tendinosos de Golgi. Los sensores de seguridad. Su único trabajo es evitar que el músculo se desgarre por un exceso de tensión. Entonces, cuando el paciente contrae el músculo con mucha fuerza contra la resistencia del terapeuta, estos sensores entran en pánico absoluto. Piensan que se va a romper todo. Y envían una señal de emergencia a la médula espinal diciendo, hay peligro de ruptura, apaga el músculo inmediatamente. Wow. Esa relajación profunda y totalmente automática que ocurre después es lo que el terapeuta aprovecha en el segundo siguiente para ganar muchísima más elasticidad de la que lograría con un estiramiento tradicional. Es usar la propia alarma contra incendios del cuerpo a tu favor. Y en esa misma línea de engañar al sistema nervioso, tenemos las técnicas de energía muscular, o TEM.
Aquí se buscan contracciones isométricas muy suaves para alinear articulaciones que están sutilmente desviadas. Son ajustes muy finos. Pero hablemos de algo que casi toda nuestra audiencia ha sentido alguna vez. Los puntos gatillo, o trigger points. Esos famosos nudos hiperirritables en el músculo que cuando los presionas irradian dolor hacia zonas completamente distintas, como si alguien tiene un nudo en el trapecio del cuello y le da un dolor de cabeza punzante en la frente. Ah, los puntos gatillos son un clásico. Y para desactivarlos, la guía detalla dos caminos principales. Uno es la presión isquémica sostenida. Que también duele. Mucho. El terapeuta encuentra el nódulo y lo presiona con muchísima fuerza. Está literalmente cortando el flujo de sangre local, como si cerrara una represa. Al soltar de golpe, unos segundos después, la sangre fresca entra a una presión altísima. Como abrir las compuertas. Y barre con todos los químicos tóxicos acumulados que estaban causando ese dolor irradiado. Ahora, el otro camino es mucho más invasivo, que es la punción seca. Que requiere una formación anatómica extrema por parte del profesional, porque esto implica clavar una aguja de acupuntura directamente en ese microespasmo, ¿no? Para provocar una sacudida mecánica que reinicie el músculo. Sí, es impresionante de ver y de sentir. Y por otro lado, si el problema no son estos nudos musculares, sino que hay una acumulación de líquidos, digamos un linfedema severo después de una cirugía de cáncer, el enfoque cambia radicalmente a lo que es el drenaje linfático manual. Exacto. Y esto es crucial diferenciarlo. Los capilares linfáticos son increíblemente frágiles y están ubicados justo debajo de la piel. Si tú aplicas la misma fuerza que usabas en el Petri-Sash, los aplastas por completo. Y el líquido no tiene por dónde salir. Exacto, el líquido no fluye. Por eso el drenaje requiere movimientos lentos, circulares y unas técnicas de bombeo que son sumamente superficiales. Estás guiando milimétricamente el exceso de líquido hacia los ganglios linfáticos sanos para que el cuerpo lo pueda eliminar. Es un trabajo de muchísima paciencia. Y para cerrar esta parte manual hay que hablar de la liberación miofacial, que son tracciones muy lentas y sostenidas. Y aquí te pregunto porque mucha gente ve el cuerpo humano como si fueran piezas de Lego separadas. El bíceps por un lado, el pectoral por el otro en su propia caja. ¿Por qué es tan importante la fascia en todo este contexto clínico? Si conectamos esto con el panorama general, la visión de los músculos como piezas aisladas es un error terrible de los libros de anatomía antiguos. Claro, no somos Legos. En la vida real, todo nuestro cuerpo está envuelto en una especie de traje de buzo tridimensional y continuo. Ese tejido conectivo es la fascia. Todo está conectado. Todo. Si una persona tiene una cicatriz retráctil en el abdomen por una apendicitis, esa fascia se tensa y puede estar tirando de los tejidos de los hombros o incluso del cuello. Increíble. La liberación miofacial busca devolverle el deslizamiento a toda esa red. Tratar el hombro doloroso no servirá de absolutamente nada si la restricción facial realmente viene del abdomen. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque dejamos de lado las camillas tradicionales y el tejido conectivo manual y entramos a lo que parece ciencia ficción, el arsenal tecnológico y la aparatología médica de la que habla la guía. El lado tecnológico es mi favorito. La guía del IUTCP hace una transición magistral hacia cómo la fisioterapia modula cosas como la electricidad, la temperatura y el sonido. Empecemos por la electroterapia y el famosísimo TENS, la estimulación eléctrica transcutánea. El TENS es el ejemplo más claro de cómo podemos manipular el sistema nervioso central desde la periferia. Funciona bajo un principio fascinante que llamamos la teoría de la compuerta del dolor. A ver, explícanos esa compuerta. Imaginemos la médula espinal como una estación de peaje en una gran autopista que va hacia el cerebro. Los nervios que transmiten la señal de dolor son fibras muy delgadas y lentas. Ok, carros lentos. Pero los nervios que transmiten el tacto y la vibración son gruesos y rapidísimos. Entonces, si configuramos la máquina de TENS a una alta frecuencia, estamos enviando una avalancha de señales táctiles rápidas que saturan ese peaje. Se llena la autopista. Cuando la señal lenta de dolor finalmente intenta pasar, la compuerta ya está cerrada. El cerebro de la persona percibe el hormigueo eléctrico de la máquina, pero no percibe el dolor subyacente de su lesión. Pero espera, entiendo la brillantez de bloquear la señal del dolor inundando la autopista. Pero,
¿No es peligroso simplemente apagar la alarma de incendios del cuerpo sin apagar el fuego real? ¿Cómo evitan los profesionales que quien recibe la terapia se lastime más al no sentir ese dolor protector? Es una excelente observación clínica y es un riesgo real. Por eso el TENS se usa para manejar el dolor sintomático agudo o crónico que le está impidiendo a la persona hacer su rehabilitación. No es una cura por sí solo. Ah, es una herramienta temporal. Es una ventana de oportunidad analgésica. Te quito el dolor un rato para poder realizar los ejercicios terapéuticos que sí van a resolver tu problema biomecánico subyacente. Además, fíjate, si cambiamos los parámetros del TENS a baja frecuencia, ya no cerramos la compuerta. ¿Qué pasa ahí? Estimulamos al propio cerebro a liberar endorfinas y encefalinas, que son los opioides naturales de nuestro cuerpo, logrando un efecto analgésico que dura muchísimo más tiempo después de apagar la máquina. ¡Wow! Eso es hackear el cerebro en su máxima expresión. Y si el problema está muy profundo, digamos dentro de una gran articulación como la cadera o la columna baja, donde el TENS superficial no llega fácilmente, la guía menciona las corrientes interferenciales. Esas son maravillosas para la profundidad. Se cruzan dos corrientes de media frecuencia en la superficie de la piel para que su punto de intersección, o sea, la interferencia, ocurra en la profundidad del tejido, creando un alivio profundo sin quemar la piel del paciente en el proceso. Y luego pasamos de la analgesia, de quitar el dolor, a la activación pura con las corrientes excitomotoras. Aquí destacan muchísimo las famosas corrientes rusas. Que suenan intensas. Lo son. Fueron desarrolladas inicialmente para atletas de élite. Utilizan una frecuencia que anula la resistencia natural de la piel y permite una contracción muscular tan profunda y vigorosa que sería casi imposible de lograr voluntariamente. Especialmente si hay dolor. Exacto. Especialmente si el músculo está muy atrofiado o el cerebro lo está inhibiendo por miedo al dolor posquirúrgico. Es una herramienta de reclutamiento de unidades motoras que no tiene igual. Y no podemos dejar el tema de la electricidad sin mencionar la corriente galvánica y su uso en la iontoforesis. Esto a mí me voló la cabeza cuando lo leí. Usar los polos positivos o negativos de la electricidad para repelir moléculas de medicamentos antiinflamatorios y empujarlas literalmente a través de los poros de la piel hasta el tejido dañado. Sin usar una sola aguja. 0 agujas. Es farmacología entregada por vías electromagnéticas. Increíble. Y si cambiamos de la electricidad a la temperatura, el análisis de la profesora Peña Peinado nos lleva a la termoterapia y crioterapia. Calor y frío, los grandes clásicos, pero llevados a nivel médico. Claro. El calor superficial con lámparas infrarrojas, o el calor profundo con equipos gigantes de microondas u onda corta, que entiendo hacen vibrar las moléculas de agua dentro del tejido profundo, ideal para procesos crónicos. Ajá, genera un calor desde adentro hacia afuera. Y por el otro lado, la crioterapia para lesiones agudas, usando hielo o unidades de criocompresión que reducen el metabolismo celular temporalmente. Así el tejido no muere por falta de oxígeno tras un trauma severo, como un esguince grado 3. Y junto al control térmico, tenemos la manipulación del sonido, la ultrasonoterapia. Sobre esto te quería preguntar. La guía hace una separación tajante entre el ultrasonido continuo y el pulsátil. Entiendo que ambos usan ondas sonoras que están más allá de la audición humana, pero fisiológicamente, ¿por qué un terapeuta elegiría uno sobre el otro en la clínica diaria? La diferencia radica en la acumulación de energía en los tejidos. El ultrasonido continuo emite ondas acústicas sin ninguna pausa. Esa vibración constante contra las células genera una fricción interna muy fuerte, lo que se traduce en calor profundo. Fricción igual a calor. Exacto. Es fenomenal para derretir, por así decirlo, tejidos colagenosos muy endurecidos, cicatrices antiguas o cápsulas articulares retraídas. Pero si nos llega una persona con un esguince reciente que está súper inflamado, rojo y caliente, no queremos agregarle más calor. Sería echarle leña al fuego. Allí entra el ultrasonido pulsátil. Este emite ondas en ráfagas de milisegundos con pausas en el medio. No da tiempo a que se acumule calor, pero la onda de sonido choca contra las células, creando un efecto de micromasaje celular y un fenómeno llamado cavitación. ¿Micromasaje celular? Sí, un estímulo mecánico directo a la célula, que acelera enormemente la limpieza de desechos celulares y la reparación del tejido sin calentarlo. Un micromasaje a nivel celular.
Es una locura el nivel de precisión. Luego, el documento pasa a la fototerapia y el magnetismo. Tenemos el láser de baja potencia, que funciona casi como un cargador de batería celular, bombeando fotones a las mitocondrias para acelerar la cicatrización de heridas abiertas o úlceras. Y el láser de alta potencia, que llega a planos más profundos para una analgesia fulminante. Altísima velocidad. Tengo entendido que son un salvavidas para tendinopatías crónicas que ya no responden absolutamente nada más, como una fascitis plantar severa o codos de tenista de años de evolución. Rompen literalmente las calcificaciones del tendón y fuerzan al cuerpo a vascularizar la zona nuevamente. Es una terapia agresiva pero sumamente efectiva. Y finalmente, la magnetoterapia, que es quizás la que más escepticismo genera en el público en general, hasta que ves la evidencia clínica real. Al someter un hueso a campos magnéticos de baja frecuencia, se produce un efecto piezoeléctrico en el tejido óseo. Que suena complejo pero es fascinante. Básicamente, se inducen microcorrientes dentro del hueso que estimulan a los osteoblastos, que son las células encargadas de crear hueso nuevo. Es indispensable en fracturas que no quieren soldar, las llamadas pseudoartrosis, o en edemas óseos profundos. Todo este arsenal de máquinas suena a que tenemos el control absoluto de la biología en un consultorio. Pero esto plantea una pregunta importante, y es justo al punto donde la guía hace una pausa clínica severa. Absolutamente ninguna de estas tecnologías sirve de nada si no hay un diagnóstico funcional preciso previo. Claro, no es encender botones por encender. No puedes simplemente encender un láser de alta potencia o aplicar ondas de choque porque sí, o porque el paciente lo pidió. Poner calor profundo en una área con insuficiencia arterial periférica o usar un equipo magnético potente cerca de un marcapasos no solo es ineficaz. Es peligroso. Es negligencia clínica severa. Las contraindicaciones son tan o más importantes que los beneficios. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica real? Si las herramientas manuales y tecnológicas son tan poderosas y a la vez requieren tanto cuidado analítico, ¿cómo sabe el profesional cuándo y cuánto aplicarlas? Para eso necesitamos medir. Medir es la base de la ciencia. Y así entramos a la tercera y más vital parte de este análisis. Midiendo lo invisible, los instrumentos de valoración y las escalas clínicas. Porque claro, sacar una cinta métrica y medir cuánto creció el perímetro de un músculo es relativamente fácil. Pero, ¿cómo se le pone un número duro y frío a una experiencia tan abstracta, tan subjetiva e íntima como el dolor humano? Ese es, sin duda, el mayor reto clínico en cualquier campo de la salud. Para el dolor, la primera línea de defensa de todo fisioterapeuta es la EVA, la escala visual analógica. La famosa línea. Es una línea física de 10 centímetros en un papel, donde el 0 es sin dolor y el 10 es el peor dolor imaginable. También se usa mucho la escala numérica verbal, donde simplemente se le pide a la persona que califique su dolor del 0 al 10. ¿Y si el paciente es un niño muy pequeño? Para la población pediátrica o para personas con alteraciones cognitivas que no procesan bien los números, usamos la escala de Wong-Baker, que traduce esos números abstractos en 6 caras dibujadas, desde una gran sonrisa hasta un rostro llorando desconsoladamente. Pero decir «me duele» en un nivel 7, por ejemplo, sigue siendo una información muy plana para tomar decisiones médicas. Por eso me encantó que la guía destaca el cuestionario de McGill. Esto no pregunta solo cuánto duele, sino que pregunta cómo duele. Va a la calidad del dolor. Exacto. ¿Es un dolor punzante, esquemante? ¿Es un dolor agotador o incluso un dolor terrorífico? Evalúa los componentes sensoriales, es decir, el daño físico del tejido. Pero también indaga en los componentes afectivos y emocionales, reconociendo que un dolor crónico sostenido en el tiempo altera la psique humana por completo. Es una escala bellísima y muy completa. Y paralelamente a la medición del dolor hay que cuantificar la fuerza muscular. Para eso usamos la escala MRC, que va del 0 al 5. ¿Cómo funciona esa? El 0 es una parálisis flácida total, no hay contracción. El 1 es solo un parpadeo del tendón sin que haya movimiento real de la articulación. El grado 3 es un punto de inflexión clínico enorme. ¿Por qué el 3? Porque significa que el músculo tiene exactamente la fuerza necesaria para vencer la fuerza de gravedad y levantar la extremidad por sí solo. Y el 5 ya es una fuerza y resistencia completamente normales contra resistencia máxima.
A esto le sumamos la goniometría, Los ángulos. el uso de goniómetros universales o inclinómetros para medir con precisión matemática, grado a grado, los rangos de flexión y extensión de cada articulación del cuerpo. Pero un ángulo de 90 grados en una rodilla o un 4 de fuerza muscular en un papel de historia clínica no nos dicen realmente si esa persona puede vivir su vida. Aquí es donde el documento del UTEC P nos lleva a las pruebas de obstáculos de la vida diaria. Las pruebas funcionales. Hablemos de la escala de Berg para el equilibrio, por ejemplo, que me pareció vital. La escala de Berg evalúa 14 tareas de equilibrio muy específicas. Y esto es crucial para cualquier persona de nuestra audiencia que tenga familiares mayores o en proceso de envejecimiento. Atención aquí. Si al realizar estas 14 tareas, la persona suma menos de 45 puntos sobre los 56 posibles, ese número no es solo un dato médico frío en una carpeta. ¿Qué representa? Es una bandera roja objetiva que nos alerta a los profesionales diciendo: esta persona tiene un riesgo altísimo e inminente de sufrir una caída grave en su casa. Y nos permite intervenir con terapia antes de que ocurra una fractura de cadera catastrófica. Es la prevención basada netamente en datos. Y en esa misma línea de medir el riesgo y la autonomía, la guía nos presenta el test TUG, el Timed Up and Go. Tomas un cronómetro en la mano y mides cuántos segundos tarda alguien en levantarse de una silla sin usar las manos, caminar 3 metros, dar la vuelta y volver a sentarse. Parece simple, pero dice muchísimo del control motor. O el test de 6 minutos, que evalúa cuánta distancia puede recorrer una persona en ese tiempo específico para medir su resistencia cardiovascular funcional. Todo esto junto con el test de 10 metros para la velocidad pura de la marcha y el famoso índice de Tinetti. Toda esta recolección masiva de datos culmina en evaluar las actividades de la vida diaria, o las ABD. Usamos herramientas como el índice de Bartel y el índice de Katz para evaluar las actividades básicas de supervivencia. Las más fundamentales. Exacto. ¿Puede el individuo llevarse la comida a la boca por sí solo? ¿Puede bañarse? ¿Puede controlar sus esfínteres? Pero si queremos ir un paso más allá y evaluar si alguien realmente puede reinsertarse en la sociedad de manera segura, usamos escalas como la de Lowton y Brody, Que evalúa las actividades instrumentales. Tomemos por ejemplo esa escala que mencionas. No te pregunta si puedes doblar el codo a tantos grados. Te pregunta si la persona es capaz de organizar su propia medicación diaria sin equivocarse, si puede manejar su propio dinero, si puede ir al supermercado de la esquina o usar un teléfono para pedir ayuda en una emergencia. Es medir la vida real. Es la verdadera independencia humana, no solo la anatomía local de una articulación. Y para patologías crónicas específicas, la docente Peña Peinado enumera herramientas validadas internacionalmente que todo profesional de esta área debe dominar a la perfección. El cuestionario SF36 para trazar un mapa detallado de la calidad de vida general. Muy usado en investigación. El cuestionario WOMAC, que está diseñado milimétricamente para quienes sufren el desgaste de la artrosis de rodilla y cadera. El índice de Oswestry, que mide qué tan incapacitante se ha vuelto una lumbalgia crónica en la rutina diaria. El dolor de espalda baja. Así es. O la escala de Ashworth modificada, que es absolutamente vital en la neurorehabilitación para medir los grados de espasticidad, esa hipertonía o rigidez muscular descontrolada que aparece tras un daño cerebral o una lesión medular. ¿Qué recorrido tan asombroso hemos hecho hoy? Al inicio de esta inmersión detallada, dijimos que queríamos desmitificar esta ciencia. Empezamos analizando cómo el toque humano del effleurage o el profundo petrissage puede alterar el sistema nervioso y limpiar fluidos metabólicos estancados. Pasamos por las bases bioquímicas del tacto. Entendimos la precisión biológica detrás de hackear vías espinales de dolor con el TENS o estimular la regeneración celular profunda con ondas de sonido y campos magnéticos en la magnetoterapia. Y terminamos viendo cómo todo este conocimiento carece de sentido si no se traduce en datos duros. Si no se puede medir, no es ciencia. Exacto. En recuperar la capacidad real de una persona de sacar un puntaje alto en el índice de Lowton y Brody, para poder volver a ser independiente en su propia casa. Y toda esta evolución clínica que hemos repasado, desde palpar un músculo tenso con las manos, hasta registrar datos funcionales complejos en una escala de Oswestry, me deja pensando en algo que expande las fronteras de este documento y nos lanza directamente hacia el futuro clínico. A ver, ¿hacia dónde vamos?
Con la revolución que estamos viviendo de los biosensores portátiles, los relojes inteligentes, los parches que miden el sudor, la frecuencia cardíaca y la conductividad de la piel en tiempo real, sumado a la inteligencia artificial, ¿estamos acaso a punto de presenciar la extinción total de escalas subjetivas como del 1 al 10 cuánto le duele? ¿Sería el fin de la escala analógica visual? Acción humana, y convirtiendo la fisioterapia en una disciplina analítica aún más perfecta. Una reflexión monumental para cerrar nuestra exploración de hoy. El cuerpo humano emite millones de datos por segundo, y la tecnología médica está a punto de decodificar finalmente lo que a veces simplemente no podemos expresar con palabras. Para nuestra audiencia, la esperanza es que esta inmersión detallada haya sido profundamente reveladora, y que la próxima vez que observen a un fisioterapeuta trabajar en una clínica, puedan ver mucho más allá del simple movimiento de sus manos. Que vean la ciencia detrás. Que puedan ver el profundo pensamiento crítico, la física, la neurología y el análisis estadístico de datos que sostiene cada una de sus decisiones clínicas en tiempo real. Queda abierta la invitación para que quienes nos escuchan sigan explorando y cuestionando, con esa misma curiosidad analítica, el asombroso y complejo funcionamiento de su propia biología.